Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adi Cruz Pizarro, mucho gusto, soy escritor y creador de Administración de Transportes.cl y hoy día vamos a hacer el recorrido I-09 de Transantiago. Este capítulo es presentado por mi libro Corte de Cinta. El recorrido I-09 es uno de los servicios más importantes de buses Bule y de la comuna de Maipú. Tomaremos camino a Rinconada, llegamos a Plaza de Maipú y hacemos Avenida Pajarito hasta Alameda. En la Alameda seguimos hasta Metro Unión Latinoamericana. El trayecto tiene unos 15 kilómetros. Partimos el viaje en pleno campo, por camino a Rinconada. Es el primer paradero del servicio I-09. En este viaje me acompaña Felipe Calfuleo, un gran amigo que también ama estos temas. Este es el primer bus eléctrico de buses Bule, el modelo chino Yutong E12LF, con asientos acolchados, aire acondicionado, piso bajo en todo el bus y hasta cargadores USB. Acá vamos cruzando la autopista del Sol. Camino a Rinconada es una avenida importante en Maipú. Maipú es una de las comunas más populosas de Santiago. El servicio I-09 es un recorrido bastante rápido porque usa corredores en casi todo su trayecto y a fin de año toda la flota del servicio se renovará con estos buses eléctricos. Acá vamos cruzando Avenida Tres Poniente. A lo lejos se ve el hermoso templo votivo de Maipú. En esta comuna se dio la batalla de independencia de Chile. También acá vemos el Hospital del Carmen y donde está el consultorio. Como dato, en la cima del templo hay un mirador y se puede acceder pagando. En el primer sábado de cada mes se abre también en horario vespertino y se puede ver cómo la ciudad empieza a encender sus luces. Aunque la independencia fue declarada en febrero de 1818, fue la batalla de Maipú el 5 de abril de ese año la que consolidó el proceso y fue la última batalla. Hasta los años 60, Maipú era un pueblo rural alejado de la ciudad. De hecho, la plaza no existía, era un espacio que se ocupaba con diferentes fines. En el censo 2017, donde me tocó censar justamente acá en Maipú, se contaron más de 520.000 habitantes. Hoy en día esta zona es muy transitada, está llena de colectivos que los maipucinos apodan como locales, y entre 2014 a 2016, la estación Plaza de Maipú fue una de las 10 estaciones con más transacciones de metro. En el caso del recorrido I-09, después del 301, es el servicio en conjunto con sus variantes que tiene más validaciones para la empresa Buses Bule. En 2016 eran unos 7.600.000 viajes. Esto es el Cerro Primo de Rivera. Es un parque público y fue donde el Imperio Español posicionó sus tropas en la batalla que les comentaba antes. Otra vez estamos cruzando la autopista del Sol. Esa estructura blanca es la intermodal Estación del Sol, la cual no se ha ocupado mucho. Por acá también hay un campo y el Zanjón de la Aguada. Este trayecto de Avenida Pajaritos es muy lindo. Felipe se lució con varias tomas inéditas del bus atravesando el corredor. Vamos en paralelo a línea 5, que acá está en viaducto elevado. Pajaritos se llama así porque Maipú y toda esta zona antiguamente era puro campo. Había varias carretas que pasaban con distintos vegetales y semillas. Estas últimas caían y había abundantes pájaros. El bus Yutong E12LF es uno de los primeros buses eléctricos de Transantiago. Tiene 12 metros de largo, capacidad para 85 pasajeros y 27 asientos. El bus es muy amplio, tiene piso bajo en casi todo el bus, lo que hace que la gente circule hacia atrás. Los asientos son cómodos, el aire acondicionado es genial, los cargadores USB son ergonómicos. Creo que es uno de los mejores buses que tenemos. Varios le ven similitudes con el Mercedes-Benz Citaro que tuvimos de prueba el año pasado.
Este bus Yutong E2LF cuenta con tercer ojo para prevenir accidentes, cámaras de seguridad. Dentro de mi experiencia, pues conozco bien a este bus debido a los reportajes y viajes que he hecho, junto con entrevistas a sus conductores. Sé que el bus tiene una autonomía de 280 kilómetros y que tarda menos de 3 horas en cargarse. Este bus con placa JZPI 41 fue inscrito en enero de 2018, debutó en el recorrido 315 Expreso de Quilicura, estuvo en pruebas en el E07 y E11 de la Florida y lleva varios meses fijo en el I09. Seguimos viajando por Avenida Pajaritos. La línea 5 es paralela a esta avenida entre las estaciones Las Parcelas y Plaza de Maipú. El corredor de Pajaritos, en tanto, es uno de los más antiguos. Ya estaba inaugurado en 2007 cuando empezó Transantiago y es uno de los lugares que aparece en mi cuento Deber Moral, del libro. La primera parada importante de bajada es Metro Las Rejas, en la Alameda. Acá la gente combina con el metro, la línea 1, y sigue su trayecto hacia el centro. Es una zona muy concurrida. En el lugar se junta el flujo de vehículos con la ruta 68 que viene desde Valparaíso. Las Rejas también tiene corredor de buses, eso lo vimos en el recorrido 102, cuando acompañé a Vladimir en Fiestas Patrias. Algo destacable es que estos buses eléctricos son muy silenciosos. Acá vamos atravesando General Velázquez. Estas zonas de estación central tienen torres de departamentos altísimas con demasiadas habitaciones, los llamados guetos verticales. El hecho de estar cerca del metro y del centro hace que la gente compre o arriende en el lugar, pese a que los dormitorios son chicos y la zona es densamente poblada. Sí, ya vamos llegando al Terminal Sur y el Terminal Alameda de Turbus. En esta zona van quedando menos pasajeros. Obviamente con los terminales toda esta zona es muy concurrida. A mí me gusta mucho la estación central. Algo bueno de estar con Felipe era la posibilidad de mostrar algunas zonas con dos cámaras, tal como en el video del 516. Otro punto importante de bajada es Estación Central, donde puedes combinar con el tren, la estación de metro y el terminal San Borja con los buses que van al norte. En la sección Ando en Bus del canal puedes ver varios viajes en bus con diferentes empresas de Chile. Después de Estación Central casi no queda público. La zona de Barrio Meix y Barrio San Alfonso está llena de comerciantes, cosas chinas y es complicado moverse aquí. Eso lo vimos en el B26 con Pablo Aguilera. Finalmente eso ha sido todo. Agradecer a Felipe por acompañarme, la buena onda de Mario Castro, el conductor del bus. Saludar también a Sebastián Osorio, con quien conocí el bus en el 315 Expreso. Es todo un gusto poder mostrar las novedades de nuestro transporte público. Recuerden que pueden suscribirse, comentar y compartir. Agradecer por su sintonía y que no se pierdan los próximos Ando en Micro. ¿Ya? Atento a nuestras redes sociales. Despido el capítulo con el bus en Las Rejas. Un abrazo para todos y muchos saludos. Que estén muy pero muy bien.